Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo, porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos por Radio Conciencia Top New y estamos específicamente en el programa La Rueda, que trata temas de situación política nacional e internacional. Y hoy vamos a abocarnos a nuestro país con un invitado especial que ya lo vamos presentando, Sebastián Rodríguez, secretario general de la Comisión Interna de la fábrica Morbillo, que está ocupada hace 9 meses contra el cierre y el reclamo de la continuidad productiva. Sebastián, te presento a los integrantes del equipo, así nos vamos conociendo y luego te cedo la palabra para que nos expliques esta situación ocultada en general por los medios, porque si no es a través de algún conocido, poco nos enteramos de lo que está sucediendo y hace muchos meses que están con este conflicto en la fábrica. Bueno, yo soy Liliana, que trato de coordinar, Luisa, la directora de la radio, Claudio, que es economista, profesor jubilado, acá somos todos docentes jubilados. Y bueno, Marta en un ratito ella va a ingresar, si puede, es psicóloga. Y tenemos otros dos integrantes del equipo, Clelia, directora jubilada, que hoy está sin internet, y Walter Sánchez, profesor de historia, él está en ejercicio, pero nos acompaña algunas veces. Eh, bueno, te cedemos la palabra, así pones al tanto a la audiencia, porque justamente en este programa tratan de salir y tratamos de informar sobre situaciones que en general no se conocen demasiado por ser una radio alternativa. Y siempre estamos informando cuestiones que afectan a los trabajadores, ¿no? Esa es nuestra postura. Te escuchamos, por favor, Sebastián. Bueno, en principio agradecerles el espacio y la difusión, como bien dijiste vos, Liliana, para nosotros es importante que se difunda, que se conozca nuestra situación, porque no salen los medios tradicionales, en los grandes medios, ni mucho menos salen las luchas obreras. Y en segundo lugar, decime si me estoy excediendo en el tiempo, por ahí quiero explicar todo, lo voy a tratar de resumir la historia, ¿no? Pero si me voy mucho en el No, tiempo, cortame, no, tranquilo, no manejo mucho. tranquilo, tenemos hora y media, por eso te preguntaba Está bien. hasta cuándo te podés quedar, porque no Mm. siempre se dispone Bueno, todo el tiempo. igualmente voy a tratar de resumirlo para ser concreto, ¿no? Bueno, el 25 de febrero de este año nosotros terminamos el turno tarde y recibimos un mensajito de WhatsApp diciendo que nos quedemos en nuestra casa y que la empresa tenía un cese de actividades, que cerraba. No entendíamos nada y ese mismo fue un martes, nos vinimos acá a la puerta, esto del mensajito de WhatsApp, de una manera terrible, nos informaron del cierre de la fábrica, nos llegó a las 10 de la noche, 10:30 creo, y a las 11 ya estábamos adentro de la planta, habíamos ocupado, porque entendemos que nuestra manera de defender las instalaciones, la fábrica, la fuente laboral, desde el primer día nosotros planteamos la lucha por la continuidad productiva. Ahora, hace poco leí un informe de un privado, un CEPA, que decía que cerraron 19.000 empresas desde el que asumió Milei hasta ahora, ¿no? Nosotros vemos cierres y despidos todos los días y que pasan trabajadores que quedan en la calle de manera diaria, 30 empresas diarias cierran, ¿no? Bueno, nosotros aquel día dijimos, vamos a pelearla con las herramientas que tengamos, vamos a pelearla hasta que nos dé la nafta, y acá estamos 9 meses después siguiendo esta batalla.
En estos 9 meses nosotros le reclamamos al gobierno de la provincia que intervenga para garantizar la continuidad productiva. Somos a ver cómo explicar, no es una imprenta, es una gráfica. Tenemos 6 rotativas que son como barcos, son máquinas de 80 metros, de 3 pisos de alto. Podemos imprimir de todo. Le ofrecimos al gobierno de la provincia poder imprimir los manuales escolares, por ejemplo, para los 135 municipios, todo lo que sea folletería, darle un uso social, además de preservar los 250 puestos de trabajo que somos. Somos 250 trabajadores con un promedio de antigüedad de 30 años. Bueno, en 9 meses el gobierno de la provincia no nos respondió, no nos dio una respuesta positiva. En realidad, que no nos responda es una forma de responder. Y después tenemos otro frente abierto acá con los que tendrían que estar al frente de nuestra lucha, a la cabeza, que es la Federación Gráfica Bonaerense, que es nuestro sindicato, que no solo no nos apoya y no impulsa nuestro reclamo, sino que se opone y milita en contra de la continuidad productiva. Bueno, pasados 9 meses hemos resuelto ahora presentar, este es el dato que importante me parece, vamos a llevar este jueves 27 a La Plata un proyecto de ley de expropiación para la continuidad productiva. Vamos a llevarlo a la legislatura, vamos a ver si tiene un curso eso, el Poder Ejecutivo ya en 9 meses nos dio la espalda, vamos a ver si a través del Poder Legislativo y obviamente con la movilización, que hace 9 meses nos venimos movilizando permanentemente, logramos abrir un curso para este proyecto de ley que apunta a eso, a defender la fuente laboral, los 250 puestos de trabajo. El proceso judicial sigue su curso y es una trampa para los trabajadores, eso lo tenemos bien en claro, que no nos garantiza ni los puestos de trabajo, ni siquiera el paliativo de las indemnizaciones, porque va camino a una picadora de carne donde los buitres están esperando para despedazar el cadáver de la quiebra y los trabajadores estamos ajenos a todos los negocios que ellos hacen. Así que bueno, este Perdón, jueves... Sebastián, Sí, perdón, ¿el proceso judicial a qué te referís? Así entiende el- la claro. audiencia. Bien, bien. El proceso judicial de la quiebra, porque la empresa el 25 de febrero cuando cerró, al otro día, el 26, presentó en el juzgado comercial número 12 un autopedido de quiebra. Todo muy extraño ya, ¿no? Que en primera instancia fue rechazado porque no cumplía con los requisitos legales necesarios que pide la ley de concursos y quiebras. Y llamativamente, un par de horas más tarde, sin argumentación jurídica en la resolución, se le aceptó el pedido de quiebra y empezó ahí el curso legal de toda quiebra, donde se presentan los acreedores, todos reclaman, etcétera, etcétera, y empieza la liquidación de los bienes de la empresa y con lo que se liquida, pagar a los acreedores, ¿no? Bueno, lo que está claro que quieren hacer, ya quedó demostrado, es vender todo por 2 pesos, hacer un negocio inmobiliario acá y dejarnos a todos en la calle y sin un mango. Para que se den una idea, hubo un intento de remate del inmueble, nosotros éramos más de 70 trabajadores que fuimos, y nos encontramos con un grupo de 50 personas en la puerta ostentando su perfil de barra brava, y a los primeros que habían llegado de nosotros se les acercaban y decían: muchachos, acá hoy no se vende nada, no tienen nada que hacer, tómensela de acá. Una apretada en regla, esta famosa liga o mafia de los remates, ¿no? Que es la que digita, la que dice a cuánto se vende, a cuánto se compra y la que regentea el negocio ese. Esto quieren reventar el inmueble de Morbillo, que está a 2 cuadras, 1 cuadra y media de Capital, que está bien ubicado, lo quieren reventar por 2 pesos y, como dije antes, nos quiere dejar a todo en la calle, y sin ni siquiera el paliativo de las indemnizaciones. Ujú. Por eso Seba- decimos que es una trampa. Ujú. Sebastián, ¿nos explicás un poquito más? El jueves 27 se van a dirigir a La Plata, vos después decís la hora, este programa sale el día domingo por la radio. El proyecto de expropiación, ¿qué es lo que plantean? ¿Cómo sería? Planteamos que el gobierno de provincia expropie, que corte el proceso judicial que nos lleva al matadero, que expropie la fábrica y que la ponga a producir.
vuelvo a decir, tenemos 2 manzanas de instalaciones, de 6 rotativas que son inmensas, tenemos máquina cosedora para armar las revistas, bueno, tenemos para empezar y terminar todo el proceso de lo que pueden ser manuales escolares, para dar un ejemplo. Si el gobierno la expropia, la pone a producir, salvamos los 250 puestos de trabajo. Aquel compañero que decida, che, no quiero volver a trabajar porque me afectó psicológicamente, qué sé yo, cualquier caso, bueno, que se lo indemnice, se va a la casa, pero la inmensa mayoría somos, a ver, somos trabajadores de 30 años de antigüedad, rondamos entre los 45 y 55 años de edad. O sea, no nos podemos meter en el mercado laboral, no está abierto para nosotros. Después de 30 años en una fábrica, ¿no? Las enfermedades profesionales como tendinitis, hernia de disco, eso abundan en muchos compañeros. Por lo tanto, en la defensa de la fuente laboral, del que el gobierno se haga cargo, que pase a ser la gráfica a cargo del Estado provincial y que el Estado provincial sea el principal proveedor de trabajo. Después podemos hacer otros trabajos privados, ¿no es cierto? Pero creo que con provincia tenemos muchísimo para imprimir. Tiene una demanda provincia porque eso se lo manda a hacer a empresas privadas. Sería bajarle el costo a la impresión para provincia y salvar 250 puestos de trabajo de empleo directo. Esa es la idea del proyecto de ley. Lo vamos a llevar a La Plata. No definimos bien, pero estaremos allá a las 11 de la mañana en la legislatura de La Plata entregando este proyecto de ley. Y salen de Avellaneda. Sí. De Avellaneda a La Plata. Te hago una pregunta. Después mis compañeros, ahí entró Marta, Clelia, seguramente ellos también te van a preguntar o van a acotar u opinar. En la Municipalidad de Avellaneda el mismo proyecto se puede presentar, ¿sabes por qué? En el partido de Escobar había una clínica, San Carlos, que la tomó la municipalidad y ahora está funcionando ya hace unos años, desde la pandemia nuevamente. Es decir, las municipalidades, algunas, toman cuando hay algún problema eh, la clínica o la fábrica como para hacerla funcionar. Muy raros casos, ¿eh? Ahora me vino a la mente de San Carlos en Maquinista Sabio en el partido de Escobar. Se municipalizó, es de la municipalidad ahora. Por lo tanto, sigue atendiendo a la gente. ¿M? Creo que en mejores condiciones que antes, cuando era privada. Te pregunto, la elección del gobierno provincial para la expropiación, ¿por qué es? Es por el tamaño de la empresa, que es una empresa, es una de las empresas más grandes, más importantes del gremio gráfico, ¿no? Es un tallercito. Ujú, Y porque podemos hacer, nosotros apuntamos mucho a los manuales para los 135 municipios, las grandes impresiones, son ujú, máquinas donde podemos hacer grandes tiradas, gran producción. Igualmente nosotros tuvimos reuniones con el municipio. De hecho, tuvimos a través del municipio de Avellaneda, de Ferraresi, tuvimos reuniones con los ministros de Kicillof. Nos reunimos con el ministro de Trabajo Correa, con el ministro de Producción Costa, y le planteamos nuestra idea general. De hecho, eh, Ferraresi en un momento, haciendo un comentario ahí con Correa, explicaba cómo Ferraresi había comprado a base cero de subasta el predio donde después hizo la Universidad de Avellaneda. Le dijimos eso no, porque vas a comprar base cero para hacer otro proyecto, nos quedamos de vuelta sin trabajo y en la calle. Pero tranquilamente le dijimos que lo puede tomar provincia asociado con el municipio, que lo discutan ellos, la posibilidad que había, ¿no es cierto? Se lo dejamos planteado. Esa reunión hicimos 2 que tuvieron lugar en la sede del municipio de Avellaneda, ¿sí? No descartamos nada nosotros, ujú, mientras preservemos los puestos de trabajo y estamos abiertos a discutir absolutamente todo. Pero ujú. elegimos provincia, aparte porque también tomamos lo que había dicho Kicillof, porque esto surgió de una charla así en el medio de la ocupación. Dijo 2 cosas Kicillof.
bueno, que él era del escudo de contención frente al industricidio que llevaba adelante Milei. En 9 meses no nos demostró eso. Y después, antes del cierre de Morbillo, un mes antes, le había dicho que estaba dispuesto a comprar aerolíneas argentinas si era necesario, frente a la amenaza de Milei de echar a todos, no me acuerdo cómo había sido. El costo comparado de aerolíneas argentinas con la gráfica nuestra Morbillo no tiene nada que ver. Morbillo es así chiquito comparado con el costo que significa comprar aerolíneas y con el costo que significa ponerla a producir y mantener la producción. Entonces dijimos, vamos a golpearle la puerta a Kicillof a ver si lo que dice para los medios lo lleva adelante, si es verdad. Bueno, pasaron 9 meses, nosotros que tenemos una visión muy negativa del aspecto, no nos ha respondido. Y vuelvo a decir, por el tamaño de la fábrica, que es un monstruo, tenemos capacidad para imprimir para toda la provincia. Tenemos ese potencial y es por toda esa suma de razones que fuimos a hablar o dirigimos el planteo al gobernador. Sebastián, y ahora, ¿cómo están tus compañeros? ¿Dónde están? ¿Están adentro de la fábrica? ¿Están afuera? ¿Querés comentarnos un poquito más? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Algunos se retiraron? ¿Cuál es la situación entre los trabajadores? Claro, imagínense todo que de 9 meses en este contexto sostener una ocupación es muy difícil, ¿no es cierto? Ujú. Yo acá estoy adentro de la planta. Esto es una oficina de la empresa porque la estamos ocupando. Hemos logrado arrancar en el juzgado la custodia del inmueble y de las maquinarias. Eso también tuvimos una batalla ahí en el juzgado porque se la querían dar a una empresa de seguridad privada y nosotros explicamos que nadie mejor que nosotros los trabajadores, nadie más interesado en preservar el patrimonio de la empresa, porque queremos la continuidad productiva y acá hay que mantener todo como quedó el último día y no confiábamos en ningún tercero que no esté interesado en mantener intacta y en condiciones óptimas la fábrica. Así que en el juzgado nos reconoció como custodio, eso fue un paso muy importante. Así que bueno, estamos hace 9 meses acá, con todos los compañeros, por supuesto, haciendo algún tipo de changa, porque hay que comer. Nosotros tenemos un fondo de lucha que lo venimos trabajando mucho. El fin de semana hicimos también una actividad para recaudar plata, para sostenernos, porque también hay que venir acá desde la limpieza, desde la yerba para el mate, hacemos una olla al mediodía, hacemos una olla a la noche. Todo eso lo tenemos que sostener y trabajamos también mucho el fondo de lucha. Y después los compañeros también para llevar adelante su vida personal, salen a hacer changas de todo tipo. Y bueno, nos vamos ordenando en este caos, encontramos más o menos un orden y nos arreglamos para sostener la presencia permanente los 7 días a la semana, las 24 horas en la planta, con todo el esfuerzo que significa, porque sabemos lo que está en juego. La inmensa mayoría, por supuesto, está a favor de todo lo que estamos haciendo. Tenemos un pequeño sector minoritario que está referenciado con la dirección del sindicato, con los cuales tenemos muchas diferencias. Son los que se oponen a la continuidad productiva, los que se oponen a cualquier acción de lucha o visibilización que hacemos. Bueno, tenemos ahí una batalla, pero es un sector minoritario, no pasa nada. La inmensa mayoría está apoyando desde un comienzo esta lucha, no solo apoyando, sino acompañando, siendo parte de esta lucha tan difícil que nos toca. Nosotros somos de la interna yo soy secretario general de esta comisión interna. Hace 22 años que estamos acá en la fábrica. Somos una interna que en 22 años no tuvimos despido, que duplicamos, tuvimos 150% del salario por encima de lo que firmaba el sindicato gráfico en el convenio. Y ni hablar de las condiciones de trabajo. Hay que entenderlo también así, la resistencia y la ocupación en estos 9 meses, porque si no es medio difícil de entender, ¿no? Eh, Después de 9 meses seguimos peleándola. Bueno, creo que venimos de una gimnasia de más de 2 décadas y eso se ve reflejado
que todavía no, nos mantenemos acá pese a las dificultades y sabiendo las dificultades de esta lucha. Ujú. Qué importante que se difunda, porque realmente es muy poco lo que se conoce, ¿no? Y bueno, y la resistencia de tus compañeros y tuya también. Yo te hago la última pregunta para ceder la palabra. ¿No pensaron en la opción de una cooperativa o salió en algún momento? No, nosotros no descartamos nada, no descartamos nada. Por ahora no está en nuestros planes. Seguimos con el reclamo al Estado, porque vuelvo a decir, esta fábrica tiene la característica de que es inmensa. No es un tallercito gráfico, bueno, en gráfico hay un montón de talleres cooperativas, ¿no? Que son generalmente talleres chiquitos, eh, que, bueno, tiene el costo de producción es otro, mantenerlo es otro. Esto tiene sus dificultades porque son máquinas muy grandes, el inmueble es muy grande. La cooperativa por ahora no está, no la tenemos nosotros hoy arriba de la mesa. Uno no sabe para dónde te puede llevar el destino, pero hoy nuestro norte está apuntado a que el gobierno de la provincia la intervenga, y vuelvo a decir, es un beneficio para el gobierno de la provincia, que en vez de mandársela a empresas privadas, la haría producción propia, el costo sería mucho menor, y es un beneficio para los trabajadores que preservamos los puestos de trabajo. Por ahora nos mantenemos en esa. Ujú. Bueno, gracias, Sebastián. No sé si alguno de los compañeros o compañeras quiere preguntarle algo a Sebastián o quiere opinar algo, comentar. Sí, yo Alguien. quería hacerle una pregunta, si puede ser, quizá más a futuro, porque ayer estuvimos buscando en, en la computadora la historia esta de Morbillo y vimos que se declaró en quiebra ya hace casi un año, en febrero, porque había perdido clientes. Esa fue la razón. Trabajaba, por ejemplo, para Avon, y que era un cliente muy importante que se fue. Y pensando un poco, vemos que lo gráfico está como dejándose a favor de las pantallas. Pasa con los periódicos, pasa con todo. Yo pensaba, los bosques agradecidos, porque se va a ver menos tala. La tierra no tan agradecida porque se va a necesitar revolverla toda para sacar las tierras líquido y otros elementos para las pantallas, para lo electrónico. Pero ¿hay manera de reciclar a los trabajadores gráficos para otro tipo de emprendimiento? Pienso un poco más en el futuro, no solo en ustedes, porque en este tipo de economía que tenemos, no, se los deja librados a su suerte y que se arreglen como puedan. Pero en una economía más planificada, a medida que se dejan unas actividades, se emprenden otras para las cuales se forma la gente y el Estado se encarga. Sí, Pensaba en esto porque ayer vi las imágenes de todos parados frente a la fábrica, vi el tamaño enorme que tiene y realmente me dio angustia pensar toda esta gente, ¿qué hace, caramba? A nadie se le mueve nada viendo esto. Algo hay que hacer. sí. Además de lo que Eh, vos estás diciendo, ¿no? Sí. Efectivamente es así, el avance de la tecnología suplanta el soporte papel. Los diarios hoy se leen por el celular,
los folletos de Avon que hacíamos nosotros, de Gigot, de Millanel, que son catálogos de cosméticos, se mandan todos por WhatsApp, etcétera. Quiero decir que al momento del cierre nosotros manteníamos igual una producción, no es que la empresa dice pedí autoquiebra porque me quedé sin trabajo, mentira. No mantenía los niveles de producción históricos, pero mantenía una producción. Históricamente esta empresa trabajó, perdón, 7 días a la semana, las 24 horas. No paraba, no paraba. Incluso a veces contrataba el servicio de impresión a tal cliente y no podía hacerlo en esta planta y lo tercerizaba. Desbordaba de trabajo. 51 años estuvo la empresa, de los cuales más de 40 trabajó así. Ahora que la producción había caído, que había que reacomodarse en el mercado, bueno, dijo cierro y los dejó a todos en la calle sin un peso. Es criminal. Ahora, los gráficos podemos no reinventarnos, sino adecuarnos a la nueva situación. Nosotros hace exactamente 10 años, en el 2015, nos juntamos con la patronal, con el dueño, y le preguntamos si tenía pensado reconvertirse, porque veíamos que venía este panorama, no es que éramos visionarios, lo veíamos venir como todo el mundo. Se podía reconvertir en otras ramas de la actividad gráfica. Nosotros hacíamos editoriales, que son todas revistas, folletería, pero por ejemplo, todo lo que es packaging está ligado al consumo, ¿no? Packaging son los envases, por ejemplo, de los alfajores, las cajas donde vienen los caramelos, el sachet de leche. Todas esas actividades todavía no se van a suplantar con la tecnología. Pero ¿qué pasa? Con la situación actual en la que estamos, la crisis económica que atravesamos, también se ve afectada. Toda la rama gráfica ligada al packaging también se ve afectada. Así que es un problema de toda la industria por la situación económica y en particular los gráficos de rama editorial como éramos nosotros, agravado por la cuestión tecnológica. Pero los gráficos tranquilamente podríamos adecuarnos a la impresión, vuelvo a decir, del packaging, de las etiquetas. Hay un montón de otras ramas que podríamos reconvertirnos. Bueno, pero como bien se dijo acá, eso depende, eso tiene más perspectiva en una economía planificada y en una economía como la actual, donde sálvese quien pueda y el que no se salva, no se salvó. Vuelvo a decir, 30 empresas cerradas por día, no es casualidad. Y bueno, nosotros caímos como víctima como tantos otros víctimas de esto. La diferencia es que nosotros salimos a pelearla y la vamos a llevar hasta lo más lejos que podamos. Nos reconocemos también, esto lo quería decir, no es un hecho aislado, morbillo, sino que nos reconocemos, ¿no?, como parte de todo un sector de trabajadores que salimos a luchar, ¿no? Porque ayer estuvimos el miércoles en Plaza de Mayo, ahí estaban con los compañeros jubilados, que los tratamos de acompañar todos los miércoles, pero también estuvieron los compañeros de las luchas, como el Garrahan, por ejemplo, ¿no es cierto? Estaban los docentes universitarios que también están luchando, estaban los compañeros de SECO que lograron las reincorporaciones, como los de Giorgalos, también están luchando los compañeros de ILVA. Bueno, hay resistencia a los trabajadores que salimos y nos plantamos y ahora tenemos una batalla enorme que dar, que es la reforma laboral. Y a medida que nosotros luchamos, nos parece muy importante también luchar por conquistar las direcciones de los sindicatos, que en vez de defender a los trabajadores están pactando la reforma laboral. Nosotros, por ejemplo, con 9 meses de ocupación y todo, pusimos en pie una lista para disputarle el mes que viene la dirección de la Federación Gráfica Bonaerense. Una lista que es con un frente naranja bordó y que le vamos a disputar porque si algo no tenemos los trabajadores, que sería una herramienta de lucha para defender los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones, son los sindicatos. Y los tenemos que recuperar y es una tarea pendiente y también, vuelvo a decir, en el medio de la ocupación de estos 9 meses que nos están agotando, pusimos en pie la lista y vamos a dar la batalla también por recuperar el sindicato. Muy Sebastián, te bien. hago algunas preguntitas y si después te vamos a preguntar si le podés explicar a la audiencia los puntos principales de la reforma laboral que la mayoría desconoce
y a veces piensan ingenuamente, bueno, que podría llegar a beneficiarlos, ¿no? Con toda la propaganda del gobierno del cambio, el cambio y qué es el cambio, ¿no? ¿Quién es el dueño de Morbillo? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes están al frente de la Federación Gráfica Bonaerense? Nosotros acá somos todos docentes y tenemos nuestros buenos problemas con las direcciones sindicales. Bueno, no quiero extenderme en eso, pero montones de cuestiones como para conversar. Nuestras obras sociales prácticamente no funcionan, nos están dejando sin atención médica, tenemos que pagar todo. Y bueno, y las direcciones de los sindicatos docentes por lo menos no han hecho nada ya hace años con respecto a la situación de, de nuestras obras sociales, que ya llevan 3 años aproximadamente en una caída en picada vertiginosa, ¿no? ¿Nos contás un poquito en tu ámbito sindical? ¿Quiénes están en la Federación Gráfica en la dirección y quiénes son los dueños de Morbillo? Sí, el dueño Morbillo es Anselmo Morbillo. Ah, Anselmo Morbillo fue durante varios mandatos presidente de la Cámara Empresaria de la industria gráfica. Digo, porque es un peso pesado, era como se decía acá, el que cortaba el bacalao en las paritarias, por ejemplo, el que marcaba el rumbo. Es un líder reconocido nacional e internacionalmente. No estamos hablando, vuelvo a decir, de una empresita, un tallercito. Eh, y en la Federación Gráfica Bonaerense, hoy está el secretario general Héctor Amichetti, que ahora presenta, en esta elección va a presentar a un ungido por él, que es un compañero de un taller que no es muy conocido en el gremio, no lo conoce mucho en el gremio, Velázquez se llama, pero es la línea, sí les va a sonar este nombre, de Raimundo Ongaro, la histórica Lista Verde, que hace 40 años está en el gremio gráfico, con el regreso de la democracia, desde el regreso de la democracia está en el gremio, y después de 40 uno hace un balance y encuentra que las 10 categorías del convenio están bajo la línea de la pobreza, por ejemplo. Y para llegar a la categoría más alta de gráfico te necesitas años y años de oficio, ¿no? No es fácil llegar a ser impresor. Bueno, las 10 categorías bajo la línea de la pobreza, hay cierres y despidos por todos lados, y en la fábrica, en los talleres gráficos, son verdaderas dictaduras patronales, donde las patronales hacen lo que quieren. Eh, bueno, la lista verde, esta que digo, está alineada políticamente hoy con Kicillof. De hecho, cuando nosotros le reclamamos a Kicillof, la dirección del sindicato, en vez de apoyar nuestro reclamo, trata de blindar a Kicillof de que no, en vez de defendernos a nosotros, lo defiende a Kicillof. Nos dicen del sindicato, no hay plata en provincia. Ni siquiera la selección léxica cuidan, porque usan las mismas palabras que usaría Milei, no hay plata. Por eso que nosotros luchamos por una nueva dirección, ¿no? Pero bueno, es la lista verde, Héctor Amichetti, y el Morbillo es el propio Anselmo Morbillo, que más allá que no figura en los papeles, es el dueño. Porque también hace 5 años atrás cambió de sociedad anónima a SRL, Morbillo vendió todas las acciones, no tiene ninguna, pero el tipo sigue siendo el dueño, de hecho hasta el último día vino acá y es el que decidía todo. Pero la quiebra la vino preparando hace años. ujú. Y se perpetúan. Nosotros tenemos, bueno, yo en especial tengo OSVA, Genta es el que más años está, más de 43 años hace que está. Yo no sé cómo hacen, bueno, es también muy importante esto de tratar de sacar a esas direcciones que están enquistadas hace 40 años. Lo mismo pasa con UPCN. Bueno, el promedio son 40 años que están viviendo de nuestros aportes, ellos, su familia, sus amigos, conocidos y amantes, y etcétera, porque viven de nuestros aportes. Y bueno, es acuciante, vuelvo a decirlo, la situación de las obras sociales docentes, estatales, en cuanto a las prestaciones médicas, ¿no? ¿Pagás o te morís? Esas son las opciones.
y cada año se acentúa más. Esto empezó hace 3 años y cada año cada año es peor. ¿Mm? Mm. Bueno, importante intento de sacar a la vieja dirección y reemplazarla por una nueva. Yo la verdad que Mm. no sé cuáles son los métodos, tal vez vos nos explicarás, seguramente es el fraude que tienen para perpetuarse durante 40 años. No lo largan, pero no lo largan el sindicato, es su fuente de vida. ¿Eh? Exactamente, Ahí va. exactamente. Acá alguien preguntó si pagaron las indemnizaciones, lo vi ahí Ahí. preguntado. No, Luisa, no pagaron nada. ¿querés comentar tus preguntas? Así las lees Ay, bueno. y Ah, las estamos explicas admitiendo a mejor. Walter, estamos admitiendo a Walter. Eh, gracias, Sebastián, la verdad que muy interesada escuchándote, la audiencia acá. A veces yo pienso en las personas que nos escuchan que tal vez no entiendan a veces términos que utilizamos políticamente, ¿no? Entonces por eso hago esas preguntas. Em, bueno, en cuanto a qué es una quiebra en una empresa, porque parece mentira, pero tal vez la persona que nos escuchan, una quiebra, ¿qué querrá decir que una empresa quiebra? ¿Cuándo se determina la quiebra de una empresa? ¿Quién lo determina y quién se hace cargo? Por ejemplo, son las preguntas que puse en el chat, Sebastián, Ah, si te parece. sí, Mm. sí. En este caso es un autopedido de quiebra, ¿no? La Ah, quiebra la puede pedir un acreedor que no cobra, no cobra, no cobra, y en un momento le pide la quiebra a la empresa para que venda todo y de ahí cobrarse la deuda. En este caso es raro porque es un autopedido de quiebra. La empresa dice no puedo continuar, mm, entonces pido mi propia quiebra. Ya empezamos mal. Una vez que el juzgado, bueno, como dije al principio, el juzgado había rechazado la quiebra, dijo no, no cumplís con determinados requisitos de la ley. No importa, no me voy a meter en eso, pero no cumplía ciertos requisitos de la ley y un par de horas más tarde, no sé por qué, sin argumentación jurídica, el juzgado dijo, bueno, sí, ahora sí, te habilito la quiebra. Desde ese momento se hace cargo de la empresa la sindicatura, el síndico. Y el síndico, todas las medidas que lleva adelante, los tiene que aprobar el juez. Por lo tanto, el juez en última instancia es el dueño hoy de la empresa y el que administra la quiebra. Y administra la quiebra para liquidar los bienes y de ahí pagarle a los acreedores. Nosotros como trabajadores seríamos acreedores privilegiados, pero en los hechos nada indica que seamos privilegiados de nada. Acá nosotros lo decimos siempre, Morbillo no está quebrado, sino lo que estamos quebrados somos los 250 trabajadores que quedamos en la calle. Que quedamos en la calle sin un peso, con 30 años de antigüedad y de un día para el otro sin nada en la calle. Ahora estamos siguiendo ese proceso judicial, por supuesto, mientras movilizamos, porque movilizamos permanentemente, mientras hacemos acciones como este proyecto de ley, etcétera, también intervenimos en el proceso judicial para salvaguardar los intereses. Por ejemplo, impugnamos cuando hay una tasación de parte del martillero de los bienes muebles a precios vil para vender, no sé, te dice bueno, el precio del inmueble es una disputa porque lo quieren liquidar por 2 pesos y nosotros nos estamos oponiendo, entonces llamamos, hicimos una tasación propia, etcétera, etcétera. Seguimos dando la batalla en todos los frentes, no lo abandonamos, por más que para nosotros la solución no pase por ese proceso judicial, sino que apuntamos al poder político, que es el que en realidad tiene las herramientas para resolver este tema en favor de los trabajadores. El proceso judicial es un terreno muy fangoso. Esto que explicaba antes, ¿no? Que fuimos al remate del inmueble y estaba la patota de la liga, que es la mafia de los remates, apurando a los compañeros. Bueno, es eso, ¿no? Y todas las trampas, las argucias, vericuetos de la ley misma, ¿no? Que dicen los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Dice los trabajadores son acreedores privilegiados. Pero después la sindicatura nos dice, pero se vende el inmueble y la mitad le corresponde, no todo. Para si somos privilegiados o no.
Entonces empiezan a ver esos matices que cuando uno transcurre, uno no lo conoce, pero ahora que nos estamos metiendo en esto te das cuenta de que es una trampa para los trabajadores sin salida. Es una picadora de carne donde todo nos lleva a que el trabajador se quede en la calle sin el puesto de trabajo y sin un peso. Sebastián, ahí pregunta Luisa, digo porque la audiencia desconoce estos temas. Ahora vamos a ver lo de la reforma laboral y los puntos que toca, ¿no? La reforma laboral. ¿Se les pagaron las indemnizaciones? No. No, 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 no nos pagaron nada. No nos pagaron nada. Nos pagaron parcialmente el mes de febrero y fue lo último que recibimos y después no nos pagaron absolutamente nada. Por eso digo, nos dejaron a trabajadores de un promedio de 30 años. Hay compañeros que tienen hasta 45 años de antigüedad. De un día para el otro, en la calle sin un peso y arreglate como puedas. Bueno, Muy la ley, triste, Lili, es muy triste lo que estamos viviendo. Estamos en presencia de un poder que absolutamente no le interesa al trabajador, ¿no? Está gobernando para los empresarios y listo. Lo demás, eh, no sé cómo se va a ir solucionando esto. También hablabas de los sindicatos, ¿no? Sebastián, yo diría, ¿qué acciones concretas habrá, ¿no? Claudio también, por supuesto, y Walter que recién entró. ¿Qué acciones Pido concretas permiso, a futuro, escúchame, se puedo pedir plantean para... permiso, Sí, sí, Claudio, te sí, pido permiso, por favor, sí, si me sí, permiten hablar. sí, Este, no, por porque, supuesto, sí, bueno, mi amor. gracias, sí, este, que hablar, dale. Sebastián. Mira, yo he tenido Sí. la experiencia de alguna gente un poco escéptica de lo que puede hacer la izquierda, que me han dicho la izquierda no hace nada. Digo, no, la izquierda tiene un papel importante. Estuvieron el Partido Obrero, estuvo el movimiento socialista de los trabajadores, estuvo el PTS, Partido Trabajadores por el Socialismo, e Izquierda Socialista. Hubo un montón de compañeros, delegados de empresas, secretarios general, por ejemplo, el Pollo Obrero, que frente a la imprenta Mordillo, a la gráfica Mordillo, se hizo una gran asamblea de plenario del sindicalismo combativo que están impulsando. Estas organizaciones no pueden hacer nada, pero sí tienen y tratan de que se organicen los compañeros sindicalmente para que luchar entre todos, para que cada vez seamos más los que luchemos, como decís vos, Sebastián, que ganemos en las elecciones sindicales a los sindicatos, como fue Crespo que ganó en neumáticos, como en la seccional oeste de ferrocarril lo ganó el Pollo Obrero. Los delegados generales, como ser el trotskista Nicolás, ¿cómo se llama? Que está el delegado general del Ministerio de Economía, que es un compañero de la izquierda Pablo socialista. Almeida. Pablo Pablo Almeida. Pablo Almeida, exactamente. Discúlpame. Entonces, ¿cuál es el papel de la izquierda? Tratar de dar una respuesta política a este gobierno y basar en cada vez organizarnos más. ¿Y cuál es el papel del plenario? Que creo que vos estás en el plenario nacional del Sí. sindicalismo combativo, nosotros también los jubilados, es impulsar todas las luchas, porque esa es la salida. Yo creo que es eso. Y estamos haciendo un enorme esfuerzo entre todos para acompañar y rodear con nuestras luchas las luchas de Mordilio. Ese es el papel que tenemos, me parece. Por eso Sí, sí, me parece grande lo que se hace con el Seminario Nacional y con los partidos políticos de la izquierda. Es ese el sí, papel. sí, nosotros desde hace 9 meses
Estamos recibiendo el apoyo incondicional de todas las fuerzas, de un montón de organizaciones, de un montón, de organizaciones políticas, estudiantiles, de jubilados, de barriales, piqueteras, pero sí de la izquierda unificada, el apoyo es incondicional y eso lo marcamos. Y el plenario nacional del sindicalismo combativo para nosotros es muy importante. Nosotros como Comisión Interna de Morbillo fuimos convocantes a ese encuentro, somos parte de ello porque nos parece una herramienta elemental de la lucha de clases, porque las centrales obreras y los sindicatos mayoritarios que responden al peronismo ya se han mostrado que no son un canal de organización, de lucha de la clase obrera. Vuelvo a decir, 30 empresas cerradas por día. ¿Por qué Morbillo está ocupada? Bueno, ahora hay un par más que ocuparon, pero los trabajadores no es que la ocupan por iniciativa de sus sindicatos, la ocupan y después viene el sindicato y les quiere levantar la ocupación. Acá en Gráfico es lo que más... Antes de Morbillo, un mes antes, cerró Casa de la Moneda, que lo anunció Adorni en conferencia de prensa. Había que preparar la lucha de Casa de la Moneda. Todo el sindicato gráfico estaba avisado que le iban a cerrar Casa de la Moneda. No pasó nada. Cerraron Casa de la Moneda, 300 trabajadores en la calle y no pasó nada. Y uno lo escucha a los dirigentes del sindicato gráfico y hablan en contra de mi ley, pero no hacen nada. Entonces, lo mismo pasa con la rebelión que hubo en la UOM, en zona norte, bueno, en todos los sindicatos hay despidos, cierres y las direcciones burocráticas están más preocupadas en la interna del PJ que en resolverle los problemas a los trabajadores. El Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo intenta mostrarle al resto del movimiento obrero un camino, apoyando todas y cada una de las luchas, pero además algo más importante todavía, que tiene un programa. Tiene un programa de salida, de fondo, porque esta es una cuestión, ¿cómo salimos de esta? ¿No es cierto? Y me parece que ese programa de lucha que en definitiva plantea la cuestión de fondo, que es en algún momento los trabajadores tenemos que discutir quién maneja los destinos del país, ¿no? Hoy creo que ya es viernes, yo estoy perdido con los días porque estoy acá metido, hoy es el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Soberanía nacional no puede haber nunca de la mano de los capitalistas que nos venden permanentemente al extranjero. Es una tarea pendiente que la va a hacer la clase obrera en algún momento cuando sea gobierno. Creo que ese es un debate que nos tenemos que dar los trabajadores y el plenario apunta a eso, a construir, a apoyar todas las luchas, a colaborar para disputar los sindicatos, para construir una alternativa también de lucha en la calle por la huelga general para derrotar a este plan de ajuste, etcétera. Me parece que es una instancia que tenemos que valorar muchísimo, porque uno puede decir, che, no hace nada, los clasistas no hacen nada, es porque desconoce nuestra tarea, ¿no? Desconoce lo que día a día los clasistas luchamos en nuestros sindicatos. Que le vayan a decir al Garrahan que no hace nada el clasismo, ¿o no? 61% de aumento, mientras los sindicatos peronistas firman el 1%. Mismo nosotros, te doy como ejemplo, 21 años sin despido, ¿qué? ¿Los clasistas no hacemos nada? Mamita. No, los clasistas estamos luchando todos los días, en nuestro sindicato, en nuestra fábrica, en nuestro lugar de trabajo, y eso es un orgullo, y nos juntamos, y cuando nos juntamos tenemos más fuerza porque discutimos, porque sacamos declaraciones, porque sacamos conclusiones, y seguimos tirando para adelante. Es el camino que tenemos que construir. Me gustaría preguntarles, tanto a Sebastián o a algunos de los integrantes del equipo, si por favor pueden informar cuáles son los puntos fundamentales de la reforma laboral que propone este gobierno para la audiencia. ¿M? Porque acá se habla de indemnización, pero ¿qué va a pasar si se hace la reforma laboral? No es que van a aumentar el sueldo, como a veces la gente supone, porque justamente no está informada de cómo va a ser la reforma laboral. Puntos fundamentales, clarito, para que se entienda. Eh, sí, algunos que tengo acá en la cabeza, porque tampoco es que hay un proyecto, sino que se habla mucho. Yo Ujú. lo que se me van viniendo en la cabeza, primero el concepto general, ¿no? Que es retrotraer las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera y de los trabajadores en general al siglo XVIII.
porque así como te quieren extender la jornada laboral a 12 horas, te afecta no solo la condición de trabajo, sino la condición de vida, porque te queda menos tiempo de ocio para estar con tu familia, para descansar, etcétera. Entonces el concepto principal es esto, que quieren retrotraer las condiciones de trabajo a 150 años atrás y desconocer un siglo y medio de lucha del movimiento obrero. Entre esas cuestiones, una muy delicada que yo veo como muy delicado es que quieren dar de baja la ultraactividad de los convenios, ¿no? Los convenios colectivos son conquistas de la clase obrera que establece condiciones para aquel trabajador que entra a un empleo, ¿no? Si vas a hacer tal tarea, te corresponde tal categoría, tal salario y trabajás en tales condiciones, tal horario laboral, etcétera, etcétera. Pues si el convenio no se renueva año a año, permanece, se queda en pie, ¿no es cierto? Eso es la ultraactividad. En cambio, le quieren dar de baja la ultraactividad si el convenio no se firma entre las partes todos los años, se cae el convenio y no hay nada. Tenés que volver a negociar desde cero con la empresa las condiciones de trabajo. Eso me parece de una gravedad extrema. Esto del horario laboral, la extensión también, El esta idea convenio, de... a ver, para que se entienda, convenio colectivo es por gremios, Sí, exactamente. o sea, los Sí, gráficos, los gastronómicos. sí. Que también, también lo quieren liquidar de otra manera. Quieren establecer que los convenios por empresa prevalezcan sobre el convenio por actividad, que esa es otra trampa. Hoy, por ejemplo, nosotros en Morrillo teníamos muchos acuerdos, convenios por empresa que superaban al convenio de la actividad gráfica, ¿no? Siempre firmábamos acuerdos, pero los acuerdos, la condición era que superen al convenio colectivo de trabajo, porque ahí está el chiste, ¿no? Y lo que quieren hacer ahora es darle mayor entidad al convenio por empresa que al convenio por actividad. Supongamos, convenio gráfico dice que yo soy impresor y tengo que tener categoría 10 y me dan tal salario. Entonces después firmo con la empresa, mira, acá en esta fábrica el impresor es categoría 6 y me rebajan el salario. Hoy no se puede hacer porque prevalece el convenio madre, el convenio de la actividad. Bueno, lo que se quiere impulsar en esta reforma laboral es que el convenio por empresa tenga mayor valor que el convenio por actividad. Claro, quieren cortar en feta al movimiento obrero, agarrarlos empresa por empresa y liquidarle las conquistas y desconocer el convenio, por ejemplo. Esa es otra. Y Después, esto de última sí, se apunta a bajar el salario o a pagar lo claro, que cada empresa quiere. iba a introducir esto del salario dinámico que le llaman, porque usan eufemismo, le tratan de poner nombres bonitos, modernización laboral y te quieren llevar 150 años atrás. Salario dinámico es el salario por productividad. Uno no vendría ya a trabajar por 8 horas a cobrar un sueldo, sino que está atado a la producción. eh, y depende también de la producción, si hay o no hay producción, si te agarra una época de baja producción y tu salario dinámico se fue al piso. Y aparte para ganarte un mango vas a tener que producir y te aumenta los ritmos de trabajo también. Tiene Trabajo de características. estudio. Trabajo a Trabajo destajo, de claro. tajo, el viejo del siglo pasado. Le Sí, decían pero trabajo de Exactamente. tajo. se sigue volviendo ese tipo de cosas. Y el próximo paso sería que el convenio se haga individualmente, persona a persona, no por Yo empresa. estoy Arréglese leyendo. como Estoy leyendo algo que me llamó la atención. Estaba leyendo un libro sobre la Revolución Francesa, la burguesa, la de 1789. Y encontré ahí algo que no lo tenía en la cabeza. Había una ley que se llama Ley Chapelier, no sé, lo leí ahí, que, ¿saben qué proponía? Anular los gremios, en ese momento eran los gremios artesanales del medioevo, ¿no? Venían de anular los gremios, sacarle toda entidad y que cada trabajador que ingrese a la fábrica negocie su acuerdo individual con el patrón. Estamos hablando de 1700, esto fue en 1791. Es lo que quieren hacer ahora. Los que nos hablan de modernización laboral Sí. no hacen más que copiar un intento que encima les fracasó, Pero de es importante, 1791. Sebastián, hablar esto porque, a ver,
cuando el gobierno habla y disfraza todo esto, modernización laboral, cambio, tiene una idea clara que es este retroceso histórico para los trabajadores, pero la gente común en la cabeza piensa que el significado de la palabra cambio, de reforma laboral, es la que ella piensa individualmente. No sé si se entiende. Claro, Por eso tal es cual. importante informar, aclarar. No, no es lo que vos vas a pensar, que vas a estar mejor y todo. Es esto que vos estás explicando, ¿no? Hay que, Sí, y hay que explicar también que bajo el menemismo se hicieron como 7, no sé cuántas reformas, no quiero tirar un número para no decir una barbaridad, pero ya hubo leyes que flexibilizaron las condiciones y el resultado fue un salto en la desocupación brutal. Bueno, el menemismo explotó en el 2001, pero lo que menos se generó fueron puestos de trabajo, al contrario, se flexibilizó más a los que tienen trabajo y a los que están precarizados se los precariza más. Porque el precarizado a su vez va a estar más precarizado para poder competir con el flexibilizado que está en planta, ¿no? Son años de destrucción de empleo, ¿no? Esto también hay que decirlo, es una acumulación. Hoy la juventud encuentra una salida por ahí en un Uber, en un Rappi, y no en un puesto de trabajo en la industria porque la industria está destruida. Entonces, sobre esa base es que quieren avanzar, el que no tiene, el que trabaja y está precarizado en extremo, no lo afecta la reforma laboral. Él piensa que no lo afecta la reforma laboral porque no goza de ningún derecho. Bueno, hay que explicarle que si flexibilizan a los que tienen derecho, a los que tienen trabajo, el que está flexibilizado lo van a tener que flexibilizar más para que les rinda la flexibilización, si no van a seguir con los trabajadores efectivos. Pero sí, bueno, es una batalla les va a que hay que llegar la dar. época de jubilarse o necesitar un hospital y ahí van a entrar en razones de por qué Exactamente. son importantes los derechos laborales. Marta quiere preguntar o comentar algo, por favor, Marta. No, no sé si te, no te, no, si tenés el micrófono cerrado. Ahí había leído una pregunta que había hecho, pero se me fue a mí. Ujú. Si estaba imprimiendo, algo así. Bueno, y mientras Marta va viendo qué pasa, acá Luisa te pregunta, ¿se pueden encargar trabajos de impresión hoy? ¿A qué mail o número se pueden encargar? O sea, es importante esto, ¿no? ¿Pueden seguir trabajando o eso lo tienen impedido por la situación de la empresa? Si nosotros consiguiéramos los trabajos y los medios para hacerlo, nos tenemos que sentar a dialogar. Sí, sí, se podría hacer incluso vía juzgado. Deberíamos tener algo en la mano. Es muy difícil, por algo lo que hemos intentado quedó ahí eh, trunco, pero habría que charlarlo. Yo acá dejo mi teléfono, el que me quiere llamar, bienvenido sea, me llama, me contacta, si tiene algo ahí para imprimir, que nos sentamos a charlarlo. Ajá. Bueno, no sé, Marta, si querés escribirlo, te lo leemos. Había escrito Lili y había escrito Luisa, No, porque no, no no quería se te escucha, no se te interrumpirte. escucha nada. Mejor, no se te escucha nada. Mejor escribilo y te lo leemos. Se corta todo. A ver, Sí, acá, sí, espera. tiene dificultades, discúlpame, tiene dificultades en el audio, Marta. Sí, A ver, acá está nos dice. muy... Lo que me comentaba Marta, que Sí, bueno, yo consideré que estaría contestado, pero bueno, de todas maneras, ya que estamos acá, a ver, porque encuentro el chat de Marta que tiene 12, acá está. Bueno, que está muy, muy de acuerdo con lo que están haciendo, Sebastián. Eh, a ver, acá el último que me dijo, si el trabajo se paga con la producción, también las ganancias deberían repartirse según la producción, dice Marta. Claro, pero en este momento la producción está, como dijo Sebastián, ¿no? Muy acotada por estas situaciones. Le parece muy bueno lo que están haciendo, toda esta lucha. Em, Sí, Marta dice, bueno, yo pelearía por quedarme con la empresa y trabajarla en todo, bueno, comprar, o sea, con el trabajo. Es un poco lo que están haciendo ellos, pero bueno, desde su
Por eso no lo puse ahí en el chat, porque yo entendía que lo que estaba diciendo Sebastián tenía que ver con esto. Lo que están haciendo es estar ocupando, pero a la vez trabajando. Él utilizó la palabra changas, pero bueno, yo entiendo que van con trabajos encargados, que pueden ser muy mínimos, y en la zona donde está la fábrica, que sería Avellaneda, ¿no? Y bueno, nada. Dice Marta, si está en quiebra no puede pagar a los trabajadores con la empresa y que la trabajen ellos, pregunta, es una pregunta. Y es lo que están haciendo, la están trabajando, pero muy en forma muy acotada. Bueno, eso es más o menos lo que me decía en el chat, que yo no lo puse ahí, disculpen, pero sería eso más o menos, que ya estaba contestado por lo que nos decía Sebastián, eso es lo que entiendo yo. Gracias, Luisa. Cuando, Sebastián, vos hablas de changas externas a la fábrica. No, eso iba a aclarar, changas externas. Claro, no son adentro de la fábrica, Changas son para afuera. sobrevivir. Ah, Claro, claro. bien. No, Ah, no, changas para. No, no, changas para sobrevivir. El trabajo se lo estamos pidiendo a Kicillof. Si hay alguno interesado que nos quiere mandar un trabajo, nos sentamos a discutir y vemos cómo. Morbillo está ocupada y parada. ¿No? Está Claro, inquieta. claro. Listo. Claro, yo entiendo que no van a poner a andar semejantes maquinotas por 25 estampitas para una comunión. Exactamente. Bien, bien. Ese es el gran problema, la gran limitación que tenemos como empresa, con estos monstruos que tenemos de máquina. Exactamente. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, Walter, igual nos quedaron algunos temas pendientes de la reforma laboral, por ejemplo, las indemnizaciones, pero bueno, vamos a escucharlo a Walter, profesor de historia, docente en ejercicio. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, muchas gracias, che, por recibirnos y por aceptar la invitación. Te estaba escuchando atentamente. Y qué bueno, la ley, sí, esa es la famosa ley de Chepelier. No sé cómo se dice, se dirá, digamos, en francés, pero fue en 1791 y fue aprobado durante la Revolución Francesa, lo cual, bueno, habla de que, bueno, fue una revolución burguesa, ¿me entendés? El objetivo era digamos, someter al trabajador. No, mira, yo te estaba escuchando atentamente. Es cierto que hay varios proyectos de reforma laboral. Todavía no hay un solo proyecto, porque entiendo que incluso hay varios frentes que el gobierno quiere pactar. Entre ellos la CGT, que no quiere que le saquen el control de la obra social, no quiere que le saquen determinadas cosas. Por ejemplo, los afiliados solidarios, y también hay frentes con la patronal, porque hay patronales que prefieren discutir con la UTA y no con las comisiones internas, ¿me entendés? Entonces hay un tira y afloje, no hay un frente unido entre ellos y entonces todavía oficialmente no hay. Pero obviamente que se viene la reforma laboral, eso es indiscutible, un poco más allá, un poco más acá, con algunos acuerdos, pero se viene la reforma laboral. Pero todo también pinta a que van a, digamos, legalizar situaciones que ya están pasando en el mundo laboral. ¿Me entendés? Es decir, el trabajo en negro, la extensión de la jornada laboral, cosa que eso está pasando también objetivamente. Nadie labura 8 horas. Yo también soy docente y ningún docente trabaja 20 módulos, eso no, o 30 horas cátedra. Eso no existe. Todo el mundo está laburando más porque la guita efectivamente no alcanza. Eh, a mí lo que me parece que el punto central de la reforma laboral es la cantidad de adeptos que está empezando a tener. Por ejemplo, Emilio Pérsico llamó a no hacer nada porque, bueno, si la reforma, con la excusa de, bueno, la reforma laboral va a afectar solamente unos pocos, la mayoría está en negro, así que no hagamos nada. Te comento, Sebastián, y le comento a la audiencia, que yo soy delegado por Suteba y Congresal, por Suteba San Isidro. Y tuvimos la famosa Asamblea de Memoria y Balance, que es la que establece el Ministerio de Trabajo, bueno, es algo reglamentario. Una de las funcionarias que maneja, digamos, el sindicato, dijo que la CTA de Yasky
también estaba discutiendo la reforma laboral. Porque si no la discutimos nosotros, viene la derecha y lo discute la derecha. Es decir, están todos metidos con el horizonte de la reforma laboral. Todos han comprado esto de que para salir de la crisis hay que darle un durísimo golpe a la clase trabajadora. No sé si ustedes recuerdan la carta de Cristina, no me acuerdo ahora de qué fecha era, que decía, bueno, el peronismo perdió el rumbo cuando se niega a discutir cosas que, bueno, como la reforma educativa, la modernización laboral, y bueno, y como el peronismo no quiere discutir, viene la derecha y la agenda te la gana la derecha. Bueno, está claro que por ese lado no, no va a venir absolutamente nada. La resistencia va a venir de los trabajadores, de las comisiones internas, de los cuerpos delegados, porque está claro, bueno, yo vengo de Congreso que hicimos en el SUTEBA y el mensaje fue fuerte y claro por parte de Baradel, Yasky y toda, digamos, esa runfla. No vamos a mover un dedo. Ujú. Punto. Lisa y llanamente no vamos. Es más, de hecho, al final del Congreso quiso hacer aprobar como política gremial algo que no estaba en la política gremial de la Celeste, en donde básicamente si vos es un paro como distrito, te colocas por fuera del sindicato. Una cosa así, para redondear, digamos, ¿no? O sea que no habilita tu expulsión porque estás haciendo un paro que no está habilitado por la central sindical. Es decir, el mensaje es fuerte y claro, gente. No van a mover absolutamente un dedo, así que la lucha creo que va a venir únicamente con las bases, digamos, superando a estas direcciones. Ya no va más el discurso de con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Es con la cabeza de los dirigentes. La primera parte ya no cuenta. Bueno, te quería decir una cosita. Como uno, como activista sindical, Sebastián, uno está siempre atento, ¿no?, a todas las noticias sindicales. Ayer, o creo que fue antes de ayer, yo veía que Jofra, del Sindicato de Aceiteros, había dicho públicamente de que, bueno, de que a la reforma laboral se enfrenta con la huelga general. Bueno, más allá de lo que uno, la caracterización que uno tenga de aceiteros, bueno, para mí es un sindicato muy luchador, ha logrado salarios muy importantes, pero ¿por qué crees vos que está, digamos, no está en la agenda la reforma laboral? Perdón, la huelga La general. ¿Por buena. qué crees que no está en la agenda de estos grandes sindicatos la huelga general? Pensando también, no sé, en Italia y los trabajadores de los puertos que hicieron una huelga general y paralizaron Italia para que se deje de vender armas y puso al gobierno de Italia contra las cuerdas. Dos huelgas está diciendo ahí Claudio, dos huelgas, tal cual. Bueno, está ausente la huelga general. Bueno, ¿por qué crees que está y cómo crees que hay que construirla? Porque está claro que no vamos a derrotar la reforma laboral con un día de paro, con una movilización como pretenden estos burócratas. Está clarísimo eso. Bueno, ¿cuál es el camino? Esa es la pregunta que te dejo planteada, Sebastián. Gracias, Walter. Te extrañábamos, ¿viste? Con tus intervenciones y tu claridad. Sí, mira, Walter, para mí, indudablemente, el camino para derrotar este ajuste y la reforma laboral viene dictado por el imperialismo yanqui, ¿no? Milei no es más que un títere que lo lleva adelante, no solo Milei, sino los gobernadores. Es esto, lo que acabas de decir vos, es el que hay que construir la huelga general, sin lugar a dudas. Que no la construyen las centrales sindicales ni los sindicatos porque están en otra, a ellos no les interesa. Eh, Sobre la reforma laboral, la CGT, ¿qué dijo? Mira, la votaron ustedes cuando ganó Milei. O sea, le echó la culpa, ahora háganse cargo, ganó Milei, ahora que ponga la reforma laboral. Es una forma de decir, no vamos a mover un dedo por esto. Ellos están preocupados, como dijiste vos, en preservar sus beneficios. La caja de las obras sociales, los aportes compulsivos, que es una cosa terrible, es un acuerdo con las patronales, es brutal. Los fondos de los tratamientos complejos de las obras sociales, ¿no?
ellos están defendiendo sus cajas, sus privilegios. No les interesa frenar la reforma, ni mucho menos. Ni mucho menos. Por eso no plantean ni en chiste la huelga general, porque una huelga general, ¿qué haría? Desataría la fuerza de la clase obrera, desataría la fuerza de los trabajadores. Y después esa fuerza, bueno, puede ir para cualquier lado, ¿no? Uno empieza a decir, che, mira, tiramos abajo la reforma laboral. Bueno, ahora vayamos por un aumento de sueldo, ahora vayamos porque no haya despido. Y la burocracia sindical lo que menos quiere es que esas cosas sucedan. Quieren tener el monopolio de la negociación con la patronal, con el Estado, y los trabajadores somos prenda de cambio de sus privilegios. Es así, por eso creo que las centrales obreras ni se les ocurre nombrar la huelga general. A ver, la falta de democracia sindical que hay en los sindicatos, ¿no? En la regimentación brutal que hay en todos los sindicatos obedece a eso, a contener la capacidad de lucha de la clase obrera, a tratar de anularla. Imagínate si plantean la huelga general. No. Ellos, cada tanto, esto lo voy a citar a Maturano, de la fraternidad, de los ferroviarios, que dijo la última vez que fueron a que se largó un paro, dijo claramente, es un paro para descomprimir la situación. Ellos cuando empiezan un paro es para descomprimir la situación porque hay mucha presión de la base, entonces hacen un paro, movilizan porque siguen teniendo una capacidad de movilización importantísima, y después hacen la plancha y se sientan a negociar con las patronales. Está lejos, lejos, lejos de las direcciones sindicales burocráticas organizar a los trabajadores en función de sus intereses. Eso solamente lo puede lograr el clasismo. Esto que decíamos antes, hablábamos un rato con tu compañero del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, que nos damos una política de intervención y levantamos la huelga general como consigna, ¿no? Para derrotar este ajuste, y tratamos de organizar cada lugar de trabajo y tratamos de movilizar a los trabajadores. Bueno, son dos caminos absolutamente diferentes. Para nosotros la reforma laboral no se negocia, sino que se la combate. Si vos te sentás a negociar, ya está. Entraste en el juego de ellos. Hay que derrotarla, hay que aniquilarla, antes que nazca, si es posible. Bueno, todo Coincido indica que van a... 100%. ¿Y me Nada permitís de un discutir. momento, Sebastián? Sí, Clelia. Esta actitud de los dirigentes sindicales la tienen en su historia ya. El otro día, casualmente, me pasó como a vos, leyendo otra cosa, leyendo la historia de viejos dirigentes sindicales, Bando, Rucci, Tacone, Coria, leyendo la vida de ellos, pesqué, con mención de fuente y todo, no es un invento, un trozo de un discurso del general Perón, que le decía así, más o menos, no lo tengo acá ahora: señores capitalistas, no se asusten, yo también soy capitalista, porque tengo una estancia y operarios. Acepten perder un 30% para que no les quiten todo, porque en ese momento había una dirección clasista. Esto fue en el año 46, cuando era La Bolsa de ministro de Comercio. Comercio. Todavía no era presidente, era el coronel del pueblo, digamos. Entonces, decía, hay que dar algunas cosas a los obreros, a los trabajadores, no tienen nada. Dejémoslo tranquilo y así podemos controlar. Y efectivamente, todas las direcciones sindicales fueron férreamente controladas desde el Estado. Eso es lo que planteaba Perón, un acuerdo entre el Estado, que en el momento en que él sube ya Estado y Partido Peronista eran una sola cosa. Recuerden que había que afiliarse al Partido Peronista si se quería trabajar. Tenía todo el país afiliado al partido, pero era compulsivo esto. Y así tuvo unas direcciones sindicales sacadas de cualquier lado, no tenían trayectoria anterior sus dirigentes, pero eran
absolutamente obsecuentes con las disposiciones estatales, que efectivamente mejoró la vida del trabajador. Hubo mejores sueldos, hubo servicios sociales, hubo vacaciones, hubo jubilación en sindicatos que todavía no lo tenían. Pero en realidad plantea, más que sindicatos, plantea el acuerdo entre la patronal y el trabajador. Es corporación a la manera medieval, digamos. Cuando vos anteriormente comentabas cómo se contrataba a alguien en el siglo XVIII, un acuerdo personal entre el trabajador y el que lo contrata, y hay temores de que podamos volver a algo así, en realidad era un avance, porque los que entraban como trabajadores en las corporaciones medievales, como los textiles, bueno, había diferentes gremios, entraban gratis, entraban como aprendices. Los maestros, que solían ser los dueños del taller, les enseñaban a trabajar y quedaban como sirvientes gratis. Entrar cobrando algo ya era un adelanto en ese momento, y desde ya entraba una revolución burguesa. Ya el que tiene es el que está en la cúspide, y no es por el nacimiento, como eran los nobles, que por nacer conde, aunque fuera un imbécil, ya cobraba porque le ocupen las tierras. Pero la tradición sindical en la Argentina sigue siendo hecha en ese molde primero que tuvimos desde el peronismo, que indudablemente quedó en la memoria de los trabajadores como una época dorada, porque recibieron lo que nunca habían tenido, a condición de quedarse allí, sujetos a los avatares económicos burgueses. Y que querría tocarlo, lo he tocado varias veces porque me interesa mucho. Las bonitas palabras que vos mencionaste antes. Fíjense que Milei sube al poder y dándole un nombre a su movimiento de libertad. Libertad es una palabra hermosa. Hay que ver de qué se la llena. Yo creo que Milei pensaba exclusivamente en la libertad de mercado, no en otras libertades. Pero todo viene teñido. Los militares son maravillosos para eso. Le llaman baja a las muertes, por ejemplo. Bajó. Se acalló un nido de ametralladoras. Se lo acalló, bueno, se hicieron picadillos de los que la manejaban. Pero bueno, se acalló. Habría que hacer un pequeño estudio de las palabras eufemísticas que se usan. Perdón, no quiero seguir usando el tiempo. No, por favor, Clelia, gracias, pero recordemos que hubo una tradición sindical anarquista muy Era la importante anterior al peronismo, claro. exactamente, que cooptó todo el tema de los sindicatos al partido directamente, al mejor Sí, estilo. mi abuelo era anarcosindicalista. Sí, yo iba a decir algo Sí, con eso. ¿Puedo? ¿Tengo un minutito? sí, cómo no, sí. Sí, esto que el problema que recién se colocó, porque el problema de los sindicatos y las direcciones sindicales burocráticas es justamente su integración al Estado. Ahí nace la burocracia. La corrupción viene después, ¿no? Viene pegada a eso. Es más, hay sindicatos que no son dirigentes corruptos, pero que son una burocracia hecha y derecha. La integración, la identificación del sindicato y la integración al Estado capitalista es la mayor conquista que hizo Perón para la burguesía. Ese discurso que leyó recién, que hacía mención recién la compañera, lo dio en la Bolsa de Comercio, Perón.
pero anteriormente ya había habido algún intento de cooptación de parte del Estado que lo llevó adelante Irigoyen con la corriente sindicalista, del sindicalismo revolucionario se llamaba en ese momento, que era la corriente sindicalista. Fue un intento tibio de Irigoyen de cooptarlos, de integrarlos al Estado capitalista, porque los anarquistas eran irreductibles en ese sentido, y con los socialistas, como eran rivales electorales, no quería saber nada. En ese momento los socialistas, los anarquistas y el sindicalismo, la corriente sindicalista dirigían los sindicatos. El primer intento fue Irigoyen, fue tibio, no lo llevó a fondo, y vino Perón y dijo, es por acá. Y ahí le tuvo que dar y modificar las condiciones de vida del obrero y del trabajador, que cambiaron sustancialmente bajo el peronismo, pero ese es el precio que tuvo que pagar para integrar a los sindicatos al Estado. Eso habla de la tradición de 60 años de lucha y de organización obrera que la burguesía tuvo que pagar, no sé, entre comillas, ¿no? Le salió cara la integración de los sindicatos, pero bueno, a largo plazo fue una inversión muy importante, porque hasta el día de hoy tenemos esa carga de que los sindicatos están más preocupados en lo que dice el gobierno, en aceptar la pauta paritaria y en todo lo demás, porque están integradísimos al Estado, que en sus afiliados. Eso es muy interesante estudiar todo el proceso de la historia del movimiento obrero y la burocracia. Hoy tenemos el modelo Bandor, se podría decir, ¿no? Gracias, Una- Sebastián. ¿Me permitís, Claudio, para la audiencia, y ya te cedo la palabra, si alguien nos puede aclarar un poquito con respecto a estos proyectos de reforma laboral? ¿Qué va a pasar con las indemnizaciones y con el derecho a huelga? Esto para la audiencia, para que se vaya entendiendo. ¿Cuáles son los peligros de la reforma laboral? No sé Bueno, quién quiere comentarlo, el que quiera. yo tengo que decir algo. Acabo de mandar a la rueda, WhatsApp de la rueda, un proyecto de ley que está presentado por el FITU, que se llama Proyecto de Ley, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, reunidos en el Congreso sancionan con fuerza de ley de emergencia laboral, ¿eh? Ley de emergencia laboral y promoción del empleo formal. Eso Hay un es. micrófono abierto, por eso se repite tu voz, Claudio. Hay un micrófono abierto y tu voz se repite. Ah, Hay una interferencia, Claudio, pero no sabemos de dónde viene, porque en realidad los micrófonos de hay aquí un proyecto de no. ley que presentaron de emergencia laboral, y promoción del empleo formal. O sea que en el Congreso ya el FITU presentó un proyecto que por supuesto va a ser rechazado directamente en la comisión. ¿No, Sebastián? Creo Es, que lo tenés. Lo tenés el proyecto. sí, sé de lo que hablas. Pero Bueno, como todo proyecto, tiene que ser acompañado con la movilización, ¿no? El Parlamento no nos va a resolver ningún problema a los trabajadores, sino que las bancas, la idea es que estimulen e impulsen la organización y la movilización popular, que es la herramienta que exacto. nos va a dar los trabajadores. Así es, así es. Bueno, gracias, Claudio. Walter o Sebastián, ¿nos quieren comentar qué riesgos corren la indemnización y el derecho de huelga si se implementa alguna de estas reformas que están circulando? Yo lo que tengo leído de estas reformas que están dando vuelta, bueno, es mucho insistir con esta idea del modelo de la UOCRA, ¿no? En vez de indemnizaciones, como no me sale el concepto, hay una palabra, el fondo de cese laboral, ahí está, que sería, ¿no? Te sacan del salario y lo van depositando, y el día que te rajan, te pagaste tu propia indemnización, entre comillas. O sea que no es ningún tipo de indemnización, porque aparte con esa plata que te van descontando mensualmente, la van a usar para la timba financiera, y vaya a saber uno para qué cosa de las patronales. Vuelve a ser un negocio para las patronales, de destruir una conquista histórica como es la indemnización.
es abaratar el despido, es facilitarle a las patronales el despido. Y cuando le facilitas a las patronales el despido, le facilitas la dictadura que las patronales ejercen en los lugares de trabajo, porque te es fácil de pedirte. Entonces son capaces de pedirte cualquier cosa, te cambian las condiciones de trabajo, te cambian los ritmos de trabajo. Es darle más poder a las patronales, es abaratarle el despido y es liquidar, como dije antes, una conquista histórica como es las indemnizaciones. Y después, ¿cuál era la otra? El derecho de huelga. El derecho de huelga, bueno, lo que se está hablando esto de sancionar, que ya la ley base lo tiene, ¿no? Sancionar las actividades como en dos categorías. Tiene un nombre, bueno, hay que garantizar el Las declara 50%. esenciales, las declara ¿Cómo? esenciales. Que las declara Sí, esenciales, una determinada cantidad de actividades, y entonces vos no podés sí, hacer huelga porque al ser esencial tenés que garantizar entre un 70 y un 50% del servicio. claro. Y Por había lo algunas que tanto, declaraban esenciales y a otras le daba otra categoría. Entonces una tenías que garantizar el 70% del servicio y otra el 50%, exacto. y cuando es una chica no existe el paro, no existe la huelga. Y si no existe la huelga, se acaba, ¿no? Sin el derecho a sin el derecho a protestar no tenemos derecho, no podemos luchar por nuestros derechos. Las Es esenciales así. y las trascendentes. Y Creo las que trascendentales. Sí, exactamente. Es Y si aniquilar el protestás, derecho. igual te pueden decir terrorista, hablando de las palabras. Es una palabra que se usa mucho ahora, Sí, sí, terrorismo. absolutamente. Sí, otra cosa, Sebastián, está sobre la mesa eso que dijiste, lo de la UOCRA, pero también entiendo que Milei lo descarta porque eso sería como darle más poder a la burocracia sindical, algo que, bueno, no sé si este gobierno quiere, y entonces se está hablando de otra cosa, de pagar, reconocer, mejor dicho, desconocer todos los componentes del salario, calcular la indemnización sobre el básico nada más, y creo que el patrón lo puede pagar, me parece que hasta en 50 cuotas, si no me acuerdo, más o menos por ahí venía la cosa. Igualmente, hay que decirle a la audiencia que son varios proyectos sobre la mesa, no hay uno solo, y todavía hay un dime y direte, te tira y afloje. Bueno, obviamente que apunta a esto, a atacar el derecho a huelga, la estabilidad, el salario, las indemnizaciones y el régimen de 8 horas. Pero, digamos, apunta a eso, pero todavía el detalle no se sabe porque todavía el gobierno no ha dicho, bueno, esta es la reforma, esto es lo que se va a discutir. Pero bueno, apunta a eso, por eso todavía no podemos hablar de que apunta a una sola cosa. Por ejemplo, esto, si se va a aplicar eh, lo de la UOCRA, como dice Sebastián, o se va a aplicar lo que acabo de decir yo, esto de indemnizaciones mucho más baratas para la patronal y en cómodas cuotas. No se sabe todavía cuál de las dos va a ser. Sabemos hacia dónde apunta nada más, Lili, pero no podemos decir si este es el proyecto, porque hay varios proyectos. ¿Sí? Está el de Sturzenegger, está el de una diputada libertaria que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay varios ahí dando vuelta. ¿Sí? Ujú. Bueno, Lo Bien. que sí. ¿Algo más? Liliana, Liliana, sí, Liliana. Sí. Bueno, me parece que ya vamos a tener que ir cerrando. Siempre hacemos, Sebastián, cada uno alguna conclusión, alguna síntesis, alguna relación del programa, que me parece que ha sido muy rico. Pero acá Marta nos está pidiendo que, como ella no puede hablar, pobre, porque no le... Entonces nosotros hacemos de voceras. Dice, me pareció excelente la intervención de Clelia. Acá te escribo si querés transmitirlo. Bueno, está escribiendo. Ya después lo transmito. Si quieren ir haciendo una síntesis, una conclusión de esto que venimos hablando o lo que hablamos en el programa de hoy, bueno, le vamos cediendo la palabra. Si querés empezar, Claudio. Bueno, estos gobiernos de derecha tienen una gran oposición.
una gran oposición en todo el mundo. Melanie tuvo 2 huelgas generales. Las masas en Francia tiraron abajo al gobierno. Hay luchas en todos lados. En Nepal también le pegaron unas cuantas trompadas y lo tiraron arriba al primer ministro. En Estados Unidos, 7 millones de trabajadores o más salieron a las calles en varias ciudades. El ejército norteamericano es un ejército totalmente filtrable por los conflictos sociales. Tengo un trabajo realizado sobre eso que un día de esto lo voy a mandar. Acá también, Milei perdió respecto a las elecciones anteriores 2 millones de votos. El 50% de los votantes no lo quieren a ningún partido. Entonces, y estamos luchando. Sebastián Rodríguez y los compañeros de Sebastián Rodríguez son heroicos. Mis compañeros jubilados son heroicos. Esas son las luchas y va a haber muchas luchas más. Hay una palabra que lo usó la derecha, pero que yo lo puedo usar también. Sí se puede. Y lo vamos a hacer. Nada más. Bueno, gracias, Claudio. Siempre optimista. Para mi gusto demasiado, pero bueno, tu mensaje está bien, vamos balanceando. Acá nos dice Marta, el significado de las palabras es muy importante. Si una palabra tiene 2 significados, confunde y anula el pensamiento. Sí, bueno, es así. ¿M? En realidad, las palabras que utiliza la extrema derecha, cada uno individualmente da como para que la interprete en forma individual en lugar de definir y tener un significado colectivo. Tiene más de un significado. Y es peligroso eso también. Es muy peligroso que el trabajador entienda que la reforma laboral lo va a beneficiar cuando en realidad hay varios proyectos de reforma laboral, todos son para perjudicarlos, están viendo de qué manera lo llevan adelante. Creo entender para beneficiar absolutamente a las patronales y para tener algún tipo de negociación. Me parece a mí que acá los sindicatos burocratizados juegan un rol muy importante en el sentido de cómo el gobierno puede llegar a utilizarlos o no. Me parece que por ahí puede llegar a andar la discusión. No sé en qué términos anda la discusión entre el gobierno, las burocracias sindicales. Por supuesto, para obtener el mayor beneficio, que es otorgarle todo el poder al empresario, al capitalista, ¿no? Creo, no sé si me equivoco, pensando en qué términos andan las discusiones del lado de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Mm? Bueno, Walter, No, miren, para cerrar, yo quiero decir a la audiencia que en este programa repudiamos la intromisión de Trump con respecto a Venezuela. mm, Hace una semana atrás llegó el portaaviones más poderoso que tiene la Armada estadounidense, que es el Ford, que según los medios internacionales, esto es impresionante, los medios internacionales están hablando de esto, en los medios locales casi no se habla, pero tiene suficiente poder para aniquilar un país. Aunque no tiene armas nucleares, aclararon, pero tiene suficiente poderío para aniquilar un país. Entonces uno se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver Venezuela con mi lucha por el salario? Yo no llego para pagar el alquiler. ¿Cómo unimos todo eso? Bueno, la unidad está que estamos frente a un capitalismo en descomposición y un capitalismo que cree que para salir se sale solamente atacando las condiciones de vida, llevando a las barbaries más extremas, que es la guerra. Porque en definitiva una guerra es eso, ¿sí? Es atacar las condiciones de vida, pero al punto más barbárico. Por eso estamos viendo un mundo en guerra, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Gaza, Ucrania, y podemos seguir porque la lista es enorme. Nosotros tenemos un presidente
que es miembro activo de la famosa Internacional Negra. Entonces, este tipo de actos hacen que estos gobiernos, como los de Milei, se evalentonen todavía más y cobren más fuerza. Y entonces, si antes tenían determinados objetivos, si estaban medio titubeantes porque no sabían si iban a tener, ahora, con estos movimientos del imperialismo, recobran más fuerza y sus ofensivas toman más fuerza todavía. Entonces nosotros acá tenemos un enorme desafío, como los activistas, el movimiento obrero, bueno, todos los trabajadores tenemos un desafío enorme para lo que queda de este año y para el 2026. Son desafíos muy, muy grandes, pero también hubo muestras en el mundo de que la clase está a la altura de las circunstancias. Como bien dijo Claudio, Francia, en los movimientos no kings se llaman, movimientos no rey, que están en Estados Unidos contra Trump, donde son millones de personas, ¿eh? No son movilizaciones raquíticas, son movilizaciones de millones y millones de personas. Las huelgas generales en Italia, bueno, los desafíos son enormes, pero la clase ha demostrado que está a la altura de esos desafíos que tenemos por delante. Bueno, nada más eso, compañeros, a seguir con el debate, a seguir con la lucha, y bueno, el horizonte es negro, pero también hay esperanzas en el medio. Bueno, gracias, Walter. Acá Marta nos dice que acuerda con lo que decís de Venezuela. Recordamos que en el canal de YouTube de La Rueda, que es La Rueda-medio W4C, en el último programa abordamos el tema de Venezuela con dos entrevistados que nos mandaron en realidad videos y audios para escuchar directamente desde Venezuela y el otro, el señor, desde la televisión alemana hablando de la flota estadounidense en el mar del Caribe. ¿Mm? Bueno, agradece Marta a Sebastián su exposición. Escuchamos a Luisa, a Clelia. Nada más que agradecer. Muchas gracias a todos. Realmente son programas muy ricos estos, y me alegra mucho compartirlos. Gracias, Sebastián, especialmente el invito. Bueno, Igualmente, Lili, igualmente, sí. bueno, entonces le vamos a dar el cierre a Sebastián y recordamos que el jueves 27, que es la semana que viene, a las 11 de la mañana, va a partir el grupo de trabajadores de Morbillo a La Plata para presentar el proyecto de expropiación al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esta fábrica pueda volver a funcionar, si es posible esto. Bueno, a ver, Sebastián, te damos el cierre, ya nos vamos despidiendo. Sí, breve para no robar mucho tiempo. Yo comparto el optimismo que se ha volcado acá, en el sentido de que sí se puede, robándonos las frases a la derecha. Lo mostró el Garrahan. El Garrahan mostró que con unidad, con asamblea, con debate y con la acción directa, a pesar de las direcciones de los sindicatos burocráticos, el brazo al gobierno y lograr un aumento de 61% comparado con el 1% que firman las burocracias. Nos marca el camino, nos muestra que sí se puede. Así que en ese sentido soy muy optimista. Gracias por reforzar la invitación para el jueves 27. También quiero decir acá, el 20 de diciembre se está armando, organizando el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, una gran movilización contra los cierres, los despidos, y que también va a incluir el rechazo a la reforma laboral, que creo que va a ser una batalla que nos va a encontrar muchas veces en la calle, y que es necesario salir a la calle a enfrentarlo, y bueno, preparando el camino, agitando para la huelga general, que tenemos que hacer una gran campaña de agitación, porque a la reforma laboral y a este ajuste del FMI, de Milei y los gobernadores, lo derrotamos con
con la huelga general. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la difusión, muy, muy interesante todo lo que se discutió acá esta mañana. Bueno, recordamos para la audiencia, 19 y 20 de diciembre es el aniversario de lo que sucedió en Argentina en el año 2001, cuando sí hubo una gran movilización popular que hizo que renunciara de la Rúa el gobierno en ese momento, y bueno, hubo un estado asambleario en la población que duró aproximadamente 6 meses. Agradecemos al equipo, te agradecemos a vos, mucha fuerza y suerte a tus compañeros, les enviamos un cariño muy grande, agradecemos a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos el canal de Instagram, La Rueda, guión medio, W4C, y les pedimos amablemente la suscripción, que es apretar solamente donde dice suscribirse. Será hasta el próximo programa.